Bueno, sean bienvenidos a este curso, un curso de hermenéutica, homilética y algo más. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de todo lo que vamos a estar viendo. Vamos a ver un pequeño panorama de lo que sería el índice. Y vamos a estar hablando acerca de la Biblia, que es nuestro motivo de estudio, por decirlo de esa manera. Entonces vamos a estar orando. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos da de estar en este lugar, reunidos para aprender de ti y de tu palabra, Señor. Te pedimos que de una manera especial tú bendigas este tiempo que vamos a tener. Hemos decidido estudiar tu palabra, queremos aprender de ti, queremos aprender a exponer tu palabra, queremos aprender a hablar de ella con verdad, con integridad. Señor, y que cada día tú nos des la sabiduría y la fortaleza, Señor. Y sobre todo podamos aprender de tu palabra, a vivir tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tu misericordia es para siempre. Bendice, Señor, estos tiempos y que sean, Señor, de enriquecimiento para nuestra vida, para nuestro espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este curso ha sido diseñado para pastores, maestros, líderes, evangelistas, predicadores, laicos y para todo el que se considere siervo de Cristo. Y precisamente es ese asunto, servir a Cristo, ¿sí? Cómo yo me acerco a la Biblia para después servir a Cristo como Él quiere ser servido. Perdón, cuando dice laico, ¿a qué? Laicos son personas que... O sea, normal, por decir. Sí, son personas que no tienen un título teológico, por decirlo así, pero saben bastante de teología porque han crecido en la iglesia con la Biblia, ¿sí? Y leen mucho la Biblia. Esas son personas laicas que se dedican a estudiar ellos individualmente la Biblia y no en una institución. Entonces, la idea también de este curso es que demos un estudio aquí, pero ustedes también pueden estudiar en sus casas, ¿sí? Es un asunto de que hacemos algo aquí, pero ustedes también hacen de su parte. Igualmente ustedes que están allí, nosotros hacemos y ustedes hacen también. Y es un curso que aproximadamente dura 3 meses, pero yo creo que en 2 meses, como les comentaba ahorita, 2 meses más o menos, lo podríamos sacar. Y lo primero es que vamos a ir a 2 de Timoteo 3, 10 al 17. La idea es que nos aprendamos estos 8 versículos o que por lo menos nos aprendamos unos 3 o 4. Lo puede leer quien desee leer. Bien, vamos a leer. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todo me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres, los
impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has adquirido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien. Enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, con una finalidad: que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Las llamadas duras declaraciones de Jesús se incorporaron al léxico cristiano en 1983 con la publicación del libro de F. F. Bruce que lleva el mismo nombre, Las llamadas duras declaraciones de Jesús. Luego del discurso de Jesús sobre el pan de vida en Juan 6, muchos seguidores profesantes de Cristo abandonaron su grupo de discípulos porque se sintieron ofendidos por lo que denominaron como sus duras declaraciones. Juan 6, 60 al 65. No todos estaban desconcertados por las palabras de Cristo. El apóstol Pedro respondió a las mismas palabras ofensivas, entre comillas, con confianza, exclamando: tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo responderemos a las duras declaraciones de Jesús? Incluso una lectura rápida de Juan 6, 22 al 71 revelará una serie de desafíos interpretativos. El sermón de Jesús aborda doctrinas tan amplias como la Trinidad, la elección y la reprobación, el propósito de su misión, la naturaleza de la fe, la relación entre Antiguo y Nuevo Testamento, el lugar de Israel dentro de la historia de la redención y la obra del Espíritu Santo. Todas estas doctrinas. Como lo ilustra la lista, las dificultades en la interpretación bíblica no se limitan a las duras declaraciones de Jesús, sino que están presentes en toda la Biblia. Una de las razones por las que nos esforzamos por entender de manera correcta las duras declaraciones de la Biblia es porque creemos como Pedro. Ellas contienen las palabras de vida eterna. En muchos sentidos, luchar con esas duras declaraciones es la quinta esencia de la ocupación evangélica, dado que creemos que la Biblia es la inerrante palabra de Dios. Examinamos detenidamente cómo es interpretada cada iota y cada tilde. La vocación más básica de cada cristiano es ser un buen exégeta de la palabra de Dios. La razón por la cual nos preocupa tanto la tarea de la hermenéutica es porque creemos que la interpretación correcta de la Sagrada Escritura es esencial para la fe y la práctica. Nuestro compromiso con la inspiración y la autoridad de la Biblia requiere el estudio, la explicación, la defensa y la aplicación cuidadosa de la revelación bíblica. El vínculo entre autoridad bíblica y la interpretación es un sello distintivo del pensamiento protestante. Repito, autoridad bíblica y la interpretación es el sello distintivo del pensamiento protestante, un subproducto de la doctrina de la reforma de solo escritura. Con su insistencia en la lectura literal de la Biblia fue el desarrollo de recursos tales como concordancias, guías de estudio, para ayudar a los lectores a ser más diestros en la exposición de las Escrituras. Basándonos en las ideas de los reformadores, aquí hay 4 herramientas útiles de hermenéutica para ayudar a manejar con precisión las llamadas duras declaraciones de la Biblia. Entonces nos remite a 2 Timoteo 2:15, que dice el 15.
Esfuérzate por presentar a Dios aprobado como un libro que no tiene que avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Muy bien. Primer punto. Anótenlo allí. Primer punto. Conoce el contexto. La regla más fundamental de la interpretación bíblica es la analogía de la escritura. ¿Cómo así? Deja que la escritura interprete la escritura. Cada texto bíblico... ¿Necesitas un lapicero? Vamos a un lapicero negro. Deja que la escritura interprete la escritura. Cada texto bíblico está situado en un contexto bíblico. Toma el tiempo para definir palabras difíciles. Localizar lugares desconocidos. Palabras difíciles y lugares desconocidos. Y resumir el punto principal del pasaje. Resumir el punto principal del pasaje. Bueno, una aclaración aquí con esto del pasaje. Generalmente a nosotros cuando nos hablaban de pasajes en el seminario no nos hablaban de pasajes sino de perícopa. Perícopa es una parte del texto y generalmente cuando hablábamos de la Biblia no hablábamos de la Biblia sino del texto. Ya. Entonces, si yo no les digo a ustedes el pasaje, pero les digo perícopa, me estoy refiriendo al pedazo, ¿sí? Y cuando les hable del texto, siempre va a hacer alusión a la Biblia, ¿ok? Entonces, ya sea que le diga pasaje, ya sea que le diga perícopa o ya sea el texto, es en alusión a la Biblia como tal. Fragmento también podríamos decir. Entonces dice el punto principal del pasaje: pregúntate cómo el versículo en cuestión contribuye a la lógica del capítulo y a la trama del libro. Compara pasajes poco claros con porciones más claras de la Biblia que se refieran a la misma enseñanza o al mismo evento. Entonces esa comparación de lo que se ve muy oscuro con lo que se ve más claro. Eso sí, ahí hay que tener cuidado porque no hay que forzar lo que se ve muy oscuro, no hay que forzarlo con algo que ve más claro pero no tiene relación directa con el asunto. Un ejemplo: Jesús habla de Jonás en una ocasión y él dice: la señal del profeta Jonás le será dada o le ha sido dada, no recuerdo bien cómo dice, pero Jesús hace alusión a Jonás, pero esa alusión a Jonás es única, ¿sí? O sea, no hay claridad en el asunto y no podemos decir, bueno, Jesús hizo alusión a Jonás, entonces vamos a ver qué es lo que dice Jonás en relación a Jesús. No, es al revés. Jesús está diciendo algo que ya pasó, pero en relación al pueblo de Israel y en relación a otro pueblo que eran los ninivitas. Entonces el asunto es, no puedo yo
buscar claridad cuando el asunto es un misterio, ¿sí? Como dice Colosenses 2. Los dos. Colosenses 2 dice que el misterio de Cristo, Y el Dios. misterio de Dios es Cristo, ¿sí? Y Y Dios. Hebreos nos dice, Dios habiéndose revelado en muchas maneras, en muchas formas, en muchos tiempos, ahora se nos ha revelado mediante Cristo, ¿sí? Entonces es un asunto de que cuando Dios quiere dar claridad, no solamente deja esa parte que no está clara, sino que sí da claridad. Pero hay asuntos que no hay claridad y ahí uno no puede forzar el texto, ¿sí? Obviamente hay cosas y hay detalles que le hacen a uno pensar algunas cosas, pero el peligro está en querer forzar eso y querer encasillarlo acá cuando no es una relación, o sea, sí tienes relación, pero no tienes relación idónea o adecuada, por decirlo de esa manera. Pues Entonces, es que la interpretación que se le puede dar al texto desde donde Jesús, donde le pide enseñar, y él les dice que la señal, sí, lo que se dice de que se habla de, él hace referencia al evento que sucedió con Jonás, no es para decir los 3 días que permaneció Jonás dentro del pez, asimismo Jesús va a permanecer 3 días en el corazón de la tierra. muy bien, No es que es lo que él quiere dar a conocer a él. vamos al texto. El texto dice así. Lucas 11, 29 al 54. Versículo 29. Como crecía la multitud, Jesús se puso a decirles: esta es una generación malvada. Pide una señal milagrosa, pero no se le dará más la señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Versículo 30. Así como Jonás fue señal para los habitantes de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta gente, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el día del juicio y condenarán a esta generación, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Entonces, ¿cuál es la señal de Jonás? El anunciar el anuncio del Evangelio, el anunciar del arrepentimiento. Exactamente. Entonces, la parte oscura, por decirlo así, es cuando Jesús dice: no se le dará más señal que la de Jonás. Obviamente nosotros en este contexto no entendemos muy bien el asunto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía claro quién era Jonás, tenía claro quién era Nínive, tenía claro quién era Israel delante de Dios. Y tenía claro quién era Salomón y quién era la reina del sur. Sí, la reina de Saba. Pero hay un asunto escondido ahí en el asunto, porque él les dice generación malvada. Y cuando ustedes hablan de generación malvada, ¿a quién les recuerda? A Juan el Bautista. Un maestro de víbora, algo así. Entonces el asunto va más por allí, por lo que es la predicación, ¿sí? Pero igual, como les digo, ¿cómo sería forzar esta revelación un poco oscura a una revelación más clara? Pues irnos al libro de Jonás y buscar qué nos dice Jonás de Jesús.
O sea, ese no es el sentido. ¿Por qué? Porque aquí se está diciendo es que así como Jonás fue señal para los habitantes de Nínive, dice, lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Miren que Lucas hace una partición entre la generación de Jonás y una partición entre la generación de Jesús. Entonces, una de las cosas que queremos lograr con este curso es que podamos tener la sabiduría de parte de Dios para entender cuándo yo puedo orientar el texto a otro y cuándo yo no lo debo forzar, ¿sí? Cuando yo debo decir, me da la impresión de que sí, pero como que no me suena, ¿sí? Entonces, a medida que vayamos en el asunto, vamos a ir entendiendo y desarrollando ese hábito de conocer el contexto y hablar del contexto de manera adecuada. Volviendo a Juan 6, los comentarios de Jesús sobre el pan de vida no solo deben leerse en el contexto de la alimentación de los 5.000, y aquí sí. No solo el pan de vida es en la alimentación de los 5.000, sino en referencia a la provisión de Dios del maná para Israel, como está en Éxodo 16 y en Números 11. Se puede trabajar en Juan eso de número. Se refiere al mismo contexto. Exacto. ¿Cuál fue el texto de Juan? Juan 6. Juan 6. Antes de seguir ahí, ¿cómo uno identifica que ese es el punto central del pasaje? El mismo pasaje te lo va a dar. En este de Jonás, ¿cuál sería el punto central? O ya que leí todo el capítulo. Hay que leer el capítulo. Hay que leer el capítulo porque generalmente, y bueno, esa es una de las cosas que le debemos a la historia de la iglesia, es que ellos dividieron el texto, ¿sí? El texto era una cosa ahí corrida, pero ellos se tomaron el trabajo de irlo dividiendo en capítulos y versículos. Entonces el asunto de Lucas es que generalmente lo que uno hace es mirar el primer título que aparece. Entonces aquí nos habla de que Jesús enseña sobre la oración, ¿cierto? Y después habla de que Jesús y Belcebú. Continúa con la lámpara del cuerpo. Jesús denuncia a fariseos a los expertos de la ley. Muy bien. Jesús contra los expertos de la ley. Listo. Muy bien, entonces, más o menos, vean que hay un contraste de lo que es una relación con Dios. Jesús enseña sobre la oración. ¿Para qué nos sirve la oración? Para hablar con Dios, ¿cierto? Para estar en relación con Él. Jesús y Belcebú, que es una división, una ruptura, ¿sí? Satanás decidió hacer lo que hizo y Dios lo cortó del cielo, lo expulsó. Pero Jesús no. Vean que cuál es el discurso ¿cuál es el discurso de Juan en relación a Jesús? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Jesús. Entonces, Jesús versus Belcebú, por decirlo de esa manera. La señal de Jonás. ¿Por qué razón? Porque hay una idea, y Juan dice generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, hay una idea de que el malo o el impío quiere hacer todo lo que hace sin tener en cuenta a Dios, y cree que por hacer todo lo que hace y por ser sabio o ser bueno en su propia opinión, recuerden que ahora, bueno, no sé si en este contexto pasa, pero allá en Cartagena solía pasar que mataban a un pandillero
Entonces, ay, que por qué no mataron a mi hijo, que mi hijo era bueno, que mi hijo no sé qué, que mi hijo... Sí, o sea, engrandecía a su hijo cuando su hijo, todo el mundo sabía que era un malandro. Entonces el asunto es ese. La señal de Jonás, lo que habla Juan, generación de víboras, ¿por qué vienen a mí para intentar huir de la ira de Dios, de la ira venidera? Cuando ya ustedes saben cuál es su sentencia. ¿Por qué? Por lo que están haciendo, la relación con Dios. La lámpara del cuerpo. Nadie enciende una lámpara y la pone debajo de un cajón. El asunto de que Jesús es luz, ¿sí? Mientras yo estoy en este mundo, yo soy la luz del mundo. Jesús denuncia a los fariseos y a los expertos en la ley, porque ese asunto de cuando te estás imponiendo la palabra, ¿cierto? Pero si la persona que te está poniendo la palabra no busca a ti llevarte a Dios, sino que busca ganarte para tenerte allí como en ese tiempo, en este caso, como meterte en la sinagoga, como que seas parte de ese ámbito, como que sea, como para que lo llames a él rabí o maestros, pero el asunto es Dios, ¿sí? El asunto de la ley es la finalidad de llevarnos a Dios, que es lo que Cristo hace, cumple la ley para llevarnos a Dios. Entonces, ahí se acaba, ¿cierto? Muy bien. Entonces, el asunto es, ¿cómo entiende uno a Jonás o esa alusión a Jonás allí en medio de todo este contexto? Pues ese asunto. Que hay una señal, sí hay una señal. Y para cada día hay una señal. Vean que los salmos dicen, los cielos cuentan la gloria de tus manos. Entonces, la misma creación aún da evidencia de que Dios existe. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la señal? Que nadie puede decir, no, es que a mí nunca se me habló. Los ninivitas podrían decir, no, es que ese Jonás se fue por allá en un pez, en un barco por allá y bueno, después cuando llegó ahí alguien lo vio en la playa, todo mal ahí, y él lo único que dijo fue que se arrepintieron ya, pero no dijo más nada. Pero no, esa no es la excusa, ¿sí? Satanás podría decir, no, es que Dios es muy fuerte porque yo solamente quería un poquito de su gloria, no toda su gloria. Eso no es excusa, ¿sí? Esta gente podría decir, no, si uno aplicaba la Biblia correctamente, uno leía la Biblia y ese Jesús no aparece en la Biblia. Pero ¿cuál es el asunto? Que la relación a ti con Dios, y esto es muy importante cuando hablamos de esto de hermenéutica y homilética. La relación mía con Dios me va a ayudar a interpretar la Biblia de la manera que la debo interpretar. ¿Por qué? Porque el Espíritu no se contradice, ¿sí? Y el Espíritu fue el que inspiró las Escrituras. Entonces ese asunto de querer ser sabio o inteligente en las Escrituras, pero sacando la relación con Dios, es un asunto muy engañoso. Yo puedo ser muy inteligente, yo puedo tener todas las capacidades, puedo tener todas las herramientas, pero si mi vida con Dios está vacía, eso como que le quita peso al asunto, le quita el espíritu y se vuelve letra. Por eso es que Pablo dice, la letra mata. Pero qué importante es esto que usted nos comparte y nosotros lo podemos ver a diario. Nosotros escuchamos decir a personas que son muy estudiosos, muy educados, tienen mucho conocimiento porque han ido a la universidad y estudiado. Y ellos tergiversan los textos y le dan la interpretación errada. ¿Y por qué? Primero, de que no tienen el Espíritu de Dios, que es el que les va a ayudar a interpretar la Escritura. Cuando ya nosotros tenemos el Espíritu de Dios y al acercarnos a las Escrituras podemos ver con claridad cuál es el verdadero mensaje. Entonces se choca entre lo que ellos dicen que no tienen el Espíritu de Dios con lo que nosotros les podemos decir. No, es que la Biblia no dice, no, esa no es la interpretación de la Biblia. La Biblia dice esto, y es más, que el Espíritu de Dios que ha hecho morar en mí, que fue quien la inspiró,
ella es muy acertada, o sea, no se contradice, no se contradice. Interesante, ¿no? Un asunto que me pasó en el seminario. Yo estaba estudiando Mateo 25, donde habla de las ovejas y los cabritos. Entonces, para mí eso fue muy fuerte ese estudio, porque yo encontraba unas cosas raras a medida que estudiaba y profundizaba. Me quedé como un mes y medio más o menos estudiando ese pasaje. Y un día el profesor me citó, porque una de las ventajas que uno tenía con ese profe es que uno adelantaba trabajo y se lo iba entregando a él, entonces él le retroalimentaba a uno para que le fuera a uno mejor en la nota. Entonces, un día me citó ahí y estábamos en la biblioteca y yo casi que llorando, yo le dije, profe, es que yo no encuentro, yo no sé, yo no entiendo nada de esto. Porque es que yo había escrito una cosa y él me decía otra, pero era como para probarme, para ver cuál era mi pensamiento, por decirlo así. Entonces yo casi llorando, yo le decía, no,